Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. Mateo 24 del 1 al 3 nos dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Marcos 13 del 1 al 2 nos repite las mismas palabras, pero con un poquito más de claridad. Dice así: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. También lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 del 5 al 6, que nos dice así: Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces vemos que estas palabras o esta enseñanza de nuestro Señor Jesús no solo aparece en uno de los evangelios, que es Mateo, sino que aparece también en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Si comparamos la Biblia, un pasaje con otro, de los que habla de cosas parecidas o similares, llegaremos a entender perfectamente la lección que tiene nuestro Señor Jesús o Dios para nosotros por medio de esos pasajes de la Biblia. Entonces, en esta ocasión, dice que nuestro Señor Jesús salía del templo. Ese templo tenía un gran valor para los judíos, pues ellos llegaron hasta la conclusión de que sin un templo que sea dedicado a Dios, que lleve el nombre de Dios, ellos no podían ser salvos. Una gran tristeza que aún algunos cristianos en este tiempo han llegado a pensar que ese edificio a que llaman la iglesia, ese es quien salva. Entonces, los judíos le tenían dado un gran valor a ese edificio que le llamaban el templo de Dios o la sinagoga, tanto que lo tenían adornado de las piedras más preciosas que podían existir. Lo tenían construido de tantos lujos que cualquiera que lo miraba se admiraba. Pero cuando nuestro Señor Jesús escuchó las palabras de sus discípulos y de otras personas también, cómo admiraban al templo. Mira qué edificios, mira qué adornado está, y mira a cuánto se aferran los religiosos a este edificio. Entonces, para el pueblo judío, ese templo tenía demasiado valor. Para ellos, desechando aún a Jehová, a quien dedicaban el templo, sentían como que el templo era su refugio, que el templo era su salvación. Y cuando nuestro Señor Jesús escuchaba a sus discípulos maravillados describiendo el templo, les dice: ¿ven todo esto? Se acerca un día en el que no quedará piedra sobre piedra. Y así nuestro Señor Jesús salió del templo y se fue al monte de los olivos, que era el lugar en donde siempre se retiraba para orar, para hablar con el Padre y también para enseñar aparte a sus discípulos. Cuando llegaron en el monte de los olivos, sus discípulos no querían quedarse con la duda. Necesitaban saber qué es lo que va a pasar con ese templo.
y cuándo va a suceder. Pero vemos que la pregunta de ellos no solo es cuándo será destruido el templo, sino que cuándo será destruido el templo y cuándo será el fin de todas las cosas o el fin del mundo. Esa era la duda que había en su corazón de ellos. Querían saber cuándo específicamente es que se iba a destruir ese templo que ellos tanto admiraban y cuándo iba a ser el fin del mundo o la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Mateo 24, del 4 al 8 nos dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces nuestro Señor Jesús empieza a enseñarles a sus discípulos lo que será las señales. Y les dice, tengan cuidado para que nadie los engañe, porque llegará el tiempo en que van a decir, aquí está el Cristo, ya apareció el ungido, el Salvador. Y los que llevan mayor peligro en esto del falso Cristo son los judíos. Porque a diferencia de muchos de nosotros cristianos, no todos, pero la mayoría de ellos, no aceptan que el Cristo, el ungido del Padre, ya vino a esta tierra. Y ellos están esperando que venga por primera vez, cuando nosotros ya estamos esperando que venga por segunda vez. Entonces, según ellos, la primera vez vendrá de manera que vino en lo que nosotros conocemos, que ellos desconocen. Va a venir como un ser humano. Y van a decir, por allá está, o por aquí está. Porque según las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y las profecías antes de nuestro Señor Jesús, se entiende y llegamos a la conclusión de que es nuestro Señor Jesús quien vino a esta tierra, de el linaje de David. Entonces eso esperan los judíos. Y así tristemente muchos serán engañados. Pero espero en Dios que cada uno de nosotros los cristianos, que sí aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, y no estamos esperando su primera venida, como ya lo entendemos en estos evangelios, sino que estamos esperando su segunda venida. Entonces dice nuestro Señor Jesús, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque van a aparecer muchos falsos cristos. Y en el pueblo judío, eso ya ha sucedido tantas veces como no podríamos imaginarnos. Pero también dice nuestro Señor Jesús que se oirá de rumores de guerras y se comprobarán las guerras también. Se oirán los rumores y las guerras serán hechas. Así es que habrán rumores de guerras y también habrán guerras. Pero dice nuestro Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que todas estas señales se cumplan. Así es que, amigo, amiga que estás escuchando, este es el tiempo en que hay mayor claridad, que todas estas cosas que predijo nuestro Señor Jesús se están cumpliendo. Ya se habían cumplido antes, y desde que ascendió nuestro Señor Jesús al cielo, estas cosas se empezaron a cumplir, y muchos de esos se repiten sucesivamente. Muchas profecías se cumplen más de una vez. Así es que no hay necesidad de preocuparse. Habrán rumores de guerra, las mismas guerras. Habrá hambre, habrá pestes. Los reinos, uno se levantará contra el otro.
así como lo vemos en estos días. Solo enciende tu televisión y vas a ver en las noticias cómo este mundo ya no tiene paz. En donde quiera hay rumores de guerras y hasta las guerras en sí mismas. Pero dice nuestro Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón. Así es que cuando estamos escuchando las noticias, tal pueblo está en guerra con el otro, o tal pueblo le quiere hacer guerra al otro, hay hambre en cierto lugar del mundo, las pestes, dice nuestro Señor Jesús, en algunas partes del mundo. No menciona al mundo entero, pero en este tiempo, con esta pandemia que el mundo entero ha visto, ya no habrá ninguna duda que son señales de que el fin de los tiempos ya está aquí. Pero dice nuestro Señor Jesús, no te aflijas, porque esto es nomás el principio de dolores. Así es que vendrán falsos cristos, rumores de guerra, las mismas guerras, hambre, pestes, se levantará nación contra nación, y el pueblo de Dios tiene que estar tranquilo, creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que la poderosa mano de Dios nos sostiene a nosotros como hijos suyos. Mateo 24, del 9 al 14, nos dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces dice nuestro Señor Jesús, vas a oír de rumores de guerras, vas a mirar las guerras, va a haber hambre, pestes, nación contra nación se levantarán para hacerse guerra. Pero ese no es lo peor. Todavía la tribulación, en que los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, los que le obedecen, serán perseguidos y aún serán asesinados por causa de nuestro Señor Jesús. Y si damos un vistazo al historiador, desde que nuestro Señor Jesús se fue de esta tierra al cielo hasta este tiempo, el pueblo de Dios ha pasado por tiempos difíciles. Ya han sido perseguidos. Muchos han sido condenados a la hoguera por ser fieles a Dios. Muchos han sido estrangulados. Muchos han sido ahorcados, crucificados. Muchos han tenido que pasar por esta tribulación. Pero si nos damos cuenta, la destrucción del templo de los judíos está ligado al fin del mundo. Así es que eso quiere dar a entender que algo similar a lo que ya sucedió antes va a suceder en este tiempo que será el fin, pero con más intensidad. Así es que como cristianos hay que estar preparados, y el que no es cristiano tiene que prepararse. Entonces dice que habrá tribulación y se matarán de unos a otros, porque el amor se enfriará, y los cristianos seremos aborrecidos por causa de nuestro Señor Jesús. Se entregarán unos a otros y se levantarán muchos falsos profetas. Así como van a aparecer muchos falsos cristos diciendo yo soy el Cristo, que los judíos tanto esperaban. Así muchos se van a levantar diciendo yo soy un profeta del Altísimo, yo soy un profeta de Dios. Jesús me ha enviado delante de él para hacer grandes señales y prodigios. Pero más adelante vamos a ver cómo se entiende que realmente es un profeta de Dios o no lo es. Pero la señal más clave es
que el evangelio de salvación, este evangelio, dice nuestro Señor Jesús, que son sus enseñanzas, será predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua, como un testimonio, y luego vendrá el fin. Lo que quiere dar a entender que cuando todas las naciones, cuando todo habitante de esta tierra conozca el mensaje de salvación, lo acepten o no, entonces nuestro Señor Jesús estará listo para venir a esta tierra. Pero es necesario que todos lleguen a conocer la verdad. Y por eso, como hijos de Dios, estamos comprometidos a predicar la verdad, porque hay muchos que son esclavos del pecado y otros son esclavos del engaño, que es algo peor. Pero como dijo nuestro Señor Jesús, la verdad te dará libertad. Así es que si eres esclavo del pecado, pon mucha atención en este día y a estas enseñanzas y serás salvo. Si eres esclavo de las falsas doctrinas, pon mucha atención y el Señor hoy te librará. En Mateo 24, 15, 22 nos dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, aquí nuestro Señor Jesús está hablando específicamente de la destrucción del templo, pero luego también se refiere a lo que sucederá en el fin de los tiempos, o sea, en la venida de nuestro Señor Jesús, o cuando más cerca esté la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces le dice a sus discípulos: cuando ustedes miren la desolación asoladora en el lugar en donde no debía de estar, aquí es donde nos conviene conocer el historiador desde antes, o sea, desde que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo hasta este tiempo. Según un historiador, en el año 70 después de Cristo, el pueblo romano cercó a la ciudad de Jerusalén. Esa es la abominación asoladora del que estaba hablando el profeta Daniel. Y dijo nuestro Señor Jesús que cuando miren esa señal, los cristianos verdaderos que se encuentren en Judea, que se encuentren en Jerusalén, dice que el que esté en Judea huya a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces se cumplió en el año 70 después de nuestro Señor Jesús. El ejército romano cercó a la ciudad de Jerusalén y a los judíos. Pero Dios, como siempre, ha sido fiel a su palabra. Sabía que sus elegidos no podían huir, estando en medio del concilio de Jerusalén, de los gobernantes de Jerusalén y también del ejército de los judíos, y menos con el ejército romano que los tenía cercado. Así es que Dios infundió temor en el corazón del ejército romano y salieron huyendo, y los judíos creyeron que de ellos huían y se pegaron atrás para perseguirlos y, según ellos, acabar con ese ejército. Fue entonces donde inmediatamente el pueblo de Dios tenía que escuchar estas palabras que nuestro Señor Jesús ya les había predicho. Los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo, el que esté en el campo no vuelva a casa para tomar nada, sino que se trataba de huir inmediatamente. Todo el que dijera: voy a buscar un equipaje para llevar, voy a buscar dinero para llevar, voy a buscar mis pertenencias para llevar, no se salvarían.
Sucedería como en los tiempos de Lot, que su mujer miró atrás a lo que estaba dejando y tristemente se convirtió en estatua de sal. Se perdió por desobedecer la voz de Dios. Y se dice que todos los judíos que aceptaban a nuestro Señor Jesús como su Salvador obedecieron, salieron huyendo. Y cuando regresó el ejército judío, los fieles del Señor ya no se encontraban en medio de su pueblo. No tardó mucho, cuando los judíos celebraban la Pascua, algo que ya no tenía valor en medio de ellos, porque rechazaban al Cordero Pascual, que era nuestro Señor Jesús. En viva fiesta, en plena fiesta, los cercó una vez más el ejército romano. El capitán del ejército trató a toda costa de salvar al templo, pues aún el pueblo romano admiraba mucho ese templo por la presencia de Dios y por lo hermoso que era. Pero tristemente no se pudo. Los judíos provocaron tanto que el pueblo romano se airó demasiado, que empezaron a tirar teas encendidas, lo que alcanzó hasta el templo y ardía en llamas. Cuando los judíos miraron que su templo estaba siendo destruido, se enloquecieron todos y se armó la batalla. El ejército romano causó grandes estragos en el pueblo de Jerusalén, en Judea, que los cadáveres quedaban uno encima de otro. Ese era la abominación desoladora que predecía el profeta Daniel, y el que lo mirara tenía que huir. ¿Y sabes por qué es necesario tener en cuenta esto que sucedió? Porque como vemos, la destrucción de Jerusalén está ligado con el fin del mundo. Y la persecución que se inició en ese tiempo, que fue destruido Jerusalén, o en especial el templo de Dios en Jerusalén, va a volver a suceder en los tiempos del fin, y con mucho más intensidad. Por eso dice que será una gran tribulación cual nunca fue antes, ni habrá después. Y se lamenta por las mujeres que están embarazadas. Y también dice que hay de aquellas mujeres que estén encinta o embarazadas, y que hay que rogar al Señor para que la huida no sea en el día sábado, el día santo del Señor. Mateo 24, 23 al 24 dice así: Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos. Entonces vemos que dos personas claves en las que se centra también el final de los tiempos es en los falsos cristos y en los falsos profetas. Y por eso antes, dice nuestro Señor Jesús, el evangelio de salvación, el evangelio que da libertad tanto al ignorante como al que vive en la mentira, tiene que ser predicado en todo el mundo. Toda criatura tiene que conocer el mensaje, el evangelio que da salvación al que obedece. Así cada uno podrá probar los hechos. Si no conocemos la Biblia, amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando, tristemente no sabremos quién será, en especial en nuestros tiempos, y nosotros los que no somos judíos. ¿Quién será? ¿Quién serán esos falsos profetas? Y los que rechazan a nuestro Señor Jesús como su Salvador, menos podrán darse cuenta quién es el falso Cristo, el que dice yo soy. Pero nuestro Señor Jesús en este día nos va a dar esa enseñanza clara, esas palabras sin tener que dar tantas vueltas para saber cómo será su venida. Y luego vamos a ver cómo la Biblia también nos prepara para poder hacerle frente a los falsos profetas.
Mateo 24 del 25 al 27 nos dice así: yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesús. Entonces, dice nuestro Señor Jesús, a todos los que creen en mí y me aceptan como su Salvador, no tienen por qué dudar. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesús enseñaba personalmente, la mayoría del tiempo se lo pasaba en lugares apartados, en lugares desertales, o sea, en el desierto enseñando. Así es que uno de esos engaños claves será: aquí está en el desierto, como solía hacerlo cuando caminaba en esta tierra. Pero dice nuestro Señor Jesús, no les creas. O si dicen, allá está en los aposentos, como sabemos que aceptaba la invitación de muchos. Se metía a comer con las personas que le daban de su amor y se arrepentían de todo corazón y querían ser sus discípulos o seguidores y ser salvos. Así es que si les dicen, allá está en el desierto enseñando como antes, no le creas. Si dicen, allá está en la casa de tal persona, no le creas. Porque vienen muchos falsos cristos. Pero dice nuestro Señor Jesús, la venida del Hijo del Hombre será de esta manera. Miras cuando un relámpago sale de un extremo de la tierra y se muestra hasta el otro extremo. Si lo entiendes, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida de nuestro Señor Jesús. No hay ninguna duda. Así es que cuando digan, allá en Israel ya vino el Cristo, ya vino Jesús, no creas, porque no aparecerá de esa manera. Cuando digan, por cierta parte del mundo apareció Jesús, no lo creas, porque no vendrá de esa manera. Entonces, claro está, nuestro Señor Jesús vendrá del cielo, descenderá del cielo, y como un relámpago que sale de un extremo de la tierra y se muestra hasta el otro, así será de visible la venida de nuestro Señor Jesús. Espero en Dios que de esta manera les quede claro cómo será la venida de nuestro Señor Jesús y no estén dudando que tal vez ya apareció allá en Judea o en Israel o en Jerusalén, o allá está en la casa de tales personas o tales judíos comiendo con ellos. No lo creamos, porque no será así. Y por eso en este día le ruego a Dios que todo el que escuche esté poniendo atención, porque ahora vamos a ver qué es un falso profeta y cómo Dios por medio de la Biblia nos prepara para hacerle frente. En Deuteronomio 13, del 1 al 5 nos dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocéis, que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, que escuchan en este día, vemos que la palabra de Dios o la Biblia es el único salvaguardia para nuestra propia vida en estos tiempos del fin que ya se está viviendo. Podemos verlo en las señales. Entonces, mi consejo para cada persona que ha escuchado en este día, seas cristiano o no, es estudia la Biblia para que conozcas y al acercarse más la intensidad del fin en este tiempo, puedas resistir
a los falsos cristos y a los falsos profetas. Entonces dice la palabra de Dios, si se levantara un profeta en medio de vosotros, le dice a su pueblo, o un soñador de sueños, te anuncia, te da un mensaje de algo que va a suceder. Y realmente sucede ese prodigio o esa señal que anunció ese profeta. Y luego viene y te dice, ¿sabes qué? Vamos a adorar ídolos. Vamos detrás de esas doctrinas que no se pueden probar con la Biblia. ¿Qué debes de hacer? Rechazarlos completamente. Porque dice que Jehová te está dando la oportunidad de que seas probado y demuestres si realmente amas a tu Creador. Así es que cuando vengan esos falsos profetas que hagan milagros, aún descender fuego del cielo, como lo dice el Apocalipsis, y te digan, ¿sabes qué? Dios ha cambiado la ley. Dijo que hoy no vas a adorar sábado, sino domingo. Dijo que es permitido que tengas estos ídolos adentro de tu iglesia y les cantes himnos a ellos. Que Dios ha dicho que le confieses tu pecado a los hombres. No les hagas caso. Porque esas personas, esos falsos profetas, son permitidos llegar hasta ti. Porque Dios te está probando a ver cuánto le amas. Y si tú te vas detrás de esas falsas doctrinas, a adorar a los que dicen que están vivos pero están muertos, te vas detrás de los ídolos, te vas a confesar con los hombres, estás perdido. Pero Dios en este día ha sido claro. En el día final, las personas que aman la mentira serán abandonados a la mentira para que sean engañados. Pero por eso dijo nuestro Señor Jesús, el evangelio de salvación será predicado hasta en el último rincón del mundo. A toda nación, tribu y lengua, todo habitante del mundo conocerá el evangelio de salvación. Y todo aquel que me ha escuchado repetir las enseñanzas de nuestro Señor Jesús todo este tiempo, espero en Dios que se esté preparando y tomando en serio la palabra de Dios, porque el Señor hoy quiere salvarte a ti, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. Pero tienes que obedecerle. Así es que espero en Dios que este mensaje de este día sea de gran bendición para cada uno que ha escuchado. Lo único que puedo aconsejar en este día es la palabra de Dios, la Biblia. Tómalo, estúdialo, será de bendición para tu vida. Cuando te digan por allá está el Cristo, tú vas a decir, no es verdad, porque el Cristo vendrá de manera que como sale el relámpago de un extremo de la tierra y se muestra hasta el otro extremo, así vendrá mi Señor. Cuando venga un soñador de sueños y te diga tal cosa va a acontecer y realmente suceda, o levante un enfermo, levante un muerto, lo que sea que haga, y sea bueno a según nuestro propio criterio, y nos diga, vamos a confesarnos delante de este hombre que es el Padre, vamos a cantarle a estos muertos porque están vivos, y vamos a hacer tantas cosas abominables que a Dios no le agrada. Cuando te digan así, tú vas a conocer y vas a decir, conmigo no cuentes. Dios me está probando, pero yo le amo en verdad, porque soy su hijo y me he preparado con la palabra de Dios. Así es que espero en Dios, querido hermano, querida hermana, amado amigo, amada amiga, que este mensaje sea de bendición para ti que has escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me han escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.